obedeciendo al llamado sin perder el tiempo. Amén. Obedecer al llamado sin perder el tiempo. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, del 9 al 11. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Allá levantaron la mano, uno solo. Dios es bueno. Amén. Obedeciendo al llamado sin perder el tiempo. Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice la palabra de Dios: mira que te mando. Hay un mandato, hay una orden, ¿sí? ¿Me siguen? Mira que te mando, que te esfuerces. Hay una acción. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay un mandato de Dios a Josué. Y le dice a Josué: mira que te mando. O sea, obedece. Que te esfuerce y seas valiente. ¿Quiénes son los soldados de Jesucristo? ¿Dónde están los soldados de Jesucristo? Y un soldado de Jesucristo tiene que esforzarse y ser valiente. Amén. Porque somos hijos de Dios, soldados del cuerpo de Jesucristo, y por lo tanto se nos es demandado ser esforzados y valientes. Pero a veces nos cuesta, ¿verdad? El esforzarnos un poquito más, dar una milla más, entre muchas cosas en nuestras vidas. Bien, entonces, ¿cómo nosotros respondemos como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros respondemos cuando usted tiene el hábito de, en su casa, tiene un devocional todos los días, lee la palabra de Dios, o quizás cuando venimos a la iglesia y se es dado un mensaje, ¿cómo usted responde a ese mandato, a esa palabra? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes a la palabra de Dios, a la lectura? Si aquí se da la palabra, el pan de vida, el alimento fresco, se le es dado al pueblo, ¿y cómo respondes tú? ¿Cómo accionas a la palabra de Dios? ¿La estás cumpliendo? ¿Estás caminando por esa palabra? ¿O te entró por un oído y te salió por el otro? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado? Seamos sinceros. ¿Sabe por qué? Porque es mejor quedar bien delante de Dios, que Él todo lo ve. No podemos esconderle nada a papá. Pero ¿sabe algo? Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, a Josué le tomó, porque estamos hablando la obediencia al llamamiento sin perder el tiempo. Y si nos vamos a la palabra de Dios, a Josué le costó punto y aparte, por así decirlo. Porque si usted lee la palabra de Dios en el libro de Josué, a él le dan un mandato. ¿Y qué hizo él? Él no la pensó. Él no se puso a cuestionar a Dios. Simplemente se le dio una orden. Él inmediatamente se paró, se levantó
y mandó a los oficiales: vamos, acomódense, porque hay una orden de allá arriba. Vamos a preparar comida. ¿Sabe por qué? Porque había algo que poseer. Y wow, qué tremendo, porque dice la misma palabra de Dios, el mismo Josué lo dice: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaré el Jordán. ¿Y para qué? Para entrar a la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ya Dios, el mismo Jesús en la cruz del Calvario conquistó todo. A nosotros como hijos de Dios solo nos resta obedecer y poseer lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero hay algo que tienes que hacer: esforzarte y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate un poquito más. Duele, sí, pero sigue adelante. Confía, esfuérzate, que el Señor Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Cuántos lo creen? Diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Si vemos la palabra de Dios, vemos en el versículo 1 del libro de Josué, desde el capítulo 1, versículo del 1 al 9, vemos que Josué no esperó ni siquiera un momento. Él inmediatamente atendió al llamado, atendió al mandato que Dios le dio. Amén. Para iniciar la conquista, porque había algo que poseer, lo que Dios ya había conquistado. ¿Cómo le llamamos a eso? Determinación. Él se determinó a no pensar mucho, sino que obedeció a Dios. Enseguida se levantó, se paró, le dio una orden a los oficiales y los oficiales obedecieron. ¿Por qué? Porque había una promesa de parte de Dios para ellos. Y nosotros muchas veces pensamos hasta para levantarnos cuando tenemos una promesa de parte de Dios. Por eso que le pregunté de un principio: ¿cómo tú accionas? ¿Cómo tú respondes a la palabra dada en la iglesia, en tus devocionales, en tu intimidad con Dios, cuando se te es revelada la palabra de allá arriba, de lo alto, a tu vida? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu acción? Y muchas veces nos incomoda cuando Dios, en intimidad que le buscamos, Él te manda a hacer algo. Y muchas veces nos cuesta obedecer, ¿sí? Nos cuesta obedecer. Pero si nos vamos nuevamente a la palabra de Dios, ¿qué hizo Josué? Josué no la pensó, sino que inmediatamente accionó y fue a poseer lo que ya Jesús había conquistado. Amén. ¿Me siguen? Gloria a Dios. La clave para una vida en obediencia con el Señor está basada en la determinación. Ahí esa palabra, el día de ayer tuvimos el preencuentro y hubo una palabra que un hijo de nosotros dijo: me determiné. Cuando tú te determinas, estás tomando una decisión de dejar el pecado, de dejar la basura, de dejar de hacer lo que estás haciendo, y te determinas a cumplir la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios. ¿Nos va a costar? Sí, muchísimo, porque a ninguno de nosotros, comenzando por mí, nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hacer la voluntad de Dios cuesta. Y lo pudimos ver cuando el pastor David hizo la imagen de Jesucristo. Dijo, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, ¿usted cree que a Jesús no le dolía todo eso? Todo lo que padeció en el camino, todo lo que le hicieron, eso le dolió. ¿Y usted cree que Jesús quería hacer eso? No. Pero en obediencia al Padre, Jesús obedeció y ahorita está sentado a la diestra del Padre. En obediencia. Le costó muchísimo. Le costó, sí, bastante, ser herido, crucificado, unos clavos que ninguno de ustedes puede soportar.
Usted se pisa un dedo, bueno, pues dice el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el abecedario desde la A hasta la Z. Con una pisadita que se dé con la puerta del carro, con algo. Usted comienza hasta a decir hasta el Ave María. Pero el mismo Jesús, y me impacta mucho esto, que Él no abrió la boca, sino como oveja al matadero, caminó a la cruz del Calvario para que se cumpliera la promesa de darnos vida y vida eterna para ti y para mí. Le costó, sí, muchísimo. Le dolió, sí, bastante, porque no fue fácil sentir esos clavos allí, esa corona de espina en la cabeza. Jesús, Dios es bueno, amén. La clave es, para caminar en obediencia, está basada en la determinación a cumplir con su voluntad, cueste lo que cueste. Si vemos en Josué, él no se puso a contender con Jesús, con Dios. Dios le dio una orden y él inmediatamente obedeció. Él no se puso, Dios mío, ¿será que tú me vas a... Jehová, ¿será que lo hago? Y muchas veces pasa en nosotros así, que Dios nos manda a hacer algo y nos ponemos, ¿será o no será? ¿Lo hago o no lo hago? Y comienza la duda, comienza la incredulidad en nuestras vidas y perdemos el tiempo en no cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que el título dice obediencia al llamado sin perder el tiempo. Y nosotros siempre perdemos el tiempo en cosas triviales en nuestras vidas. A veces se nos manda a hacer algo, mire, es que lo pensamos muchas veces. Es más, nos ponemos a sacar cuentas si lo hacemos o no. Y usted no sabe lo que sucede cuando usted se pone a cuestionar a Dios en ese lapso, en ese tiempo. Usted no sabe lo que sucede. Suceden muchas cosas en el mundo espiritual. ¿Y sabe lo que es peligroso? Que cuando tú no obedeces, tú pierdes el respaldo de Dios. Usted lo dirá, oye, es simple, no obedecer. El no obedecer, escuche esto, el no obedecer, puedes perder el respaldo de Dios. Por una cosa muy simple, puedes perder el respaldo de Dios. ¿Y dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en el libro de Jueces. ¿Quién conoce la historia de Sansón? La muy básica. Sansón, Dios le dio poder, tuvo un llamado, le dio poder, cabello largo, ¿sí? Pero por haberse enredado con una mujer, ¿qué pasó? Se le cortó el cabello, perdió el poder y murió. Lo más básico. Pero si nos ponemos a profundizar la vida de Sansón, podemos ver que sí tuvo un llamado de Dios, sí lo tuvo. Y lo vamos a ver en el libro, gloria a Dios, en el libro de Jueces, capítulo 16, del 20 al 22. Allí podemos ver que Sansón perdió el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. A él se le dio una orden. ¿Qué le dijo? Fueran a una tierra, le echó el ojo a una mujer, le gustó una filistea. Y cuando se dirigió a su papá a decirle, papá, me gusta esa muchacha, ¿sabe? 90, 60, revienta, me gusta, satisface mi necesidad. ¿Me puedes bendecir? Y el padre le dijo, no lo hagas. Pero ¿qué hizo? Estoy parafraseando la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Desobedeció. Hizo lo contrario que su papá y su mamá le habían dicho. Él desobedeció. Y él creía que se la estaba comiendo toda porque tenía el poder en el cabello, en los cabellos esos largos. Él desobedeció.
y por desobedecer él perdió el respaldo de Dios. Así que tenga cuidado cuando usted se le manda a hacer algo y usted desobedece, usted la piensa para hacer. Tenga mucho cuidado, porque creemos que caminamos con Dios y hace rato que la presencia de Dios se te fue de tu vida. Tenga mucho cuidado con esto. Amén. Gloria a Dios. Saber que tenemos un llamado del Señor Jesucristo es una cosa. Todos tenemos un llamado, sí, eso sí lo sabemos. Sabemos que tenemos propósito, sí. Eso sí lo sabemos todito. Pero vivir el propósito de Dios es otra cosa. Vivirlo, experimentarlo, que se cumpla en nuestras vidas es otra cosa. Gloria a Dios. El Señor al mismo Josué lo había puesto en una posición de darle la tierra prometida como líder de esa tierra. Y podemos ver la vida de Josué, que Josué obedeció en todo momento y fue prosperado. Pero si nos vamos al libro de Esther, ahí podemos ver que a Esther no se le fue fácil. ¿Sabe por qué? Porque a Esther le costó la vida. Hacer la voluntad de Dios para Esther le iba a costar la vida. Era algo arriesgado y peligroso. ¿Cuántos conocen la vida de Esther? Sabemos que Esther era una mujer hebrea, valiente, una mujer que tenía el temor de Dios, pero ella sabía que hacer la voluntad de Dios le iba a costar su vida. Era algo arriesgado, era algo peligroso. Entonces podemos ver aquí distinto tiempo en Josué, que obedeció en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, y Esther tuvo su proceso. Pero ¿sabe algo? Ambos tuvieron el respaldo de Dios. ¿Por qué? Por un simple código, que fue obedecer. Ambos obedecieron de inmediato, Josué y Esther, por obedecer, recibió el respaldo de Dios. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón desobedeció y perdió el respaldo de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo lo hago? ¿Cómo respondo a ese llamado? ¿No se ha preguntado? ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago, pastora? Yo quiero, pero ¿cómo inicio? ¿Cómo hago eso? ¿Con qué se come eso? Yo sé que yo tengo un llamado, yo sé que tengo una asignación en esta tierra. Dios me ha llamado, Dios me ha plantado, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo respondo al llamado? Los que están tomando nota, solo tienes dos opciones de responder ese llamado que tienes, esa asignación, porque cada uno de ustedes tenemos una asignación en esta tierra. Ahora que estamos perdiendo el tiempo porque no queremos obedecer ni cumplir la voluntad de Dios, es otra cosa. Entonces, nuestra pregunta es: ¿cómo hago? ¿Cómo respondo al llamado de Dios? El llamado que Dios me está haciendo, que bueno, ¿cuántos años tenemos que Dios nos está tocando la puerta y no se la abrimos? ¿Cuánto tiempo tenemos que ya le abrimos la puerta a Dios, pero estamos perdiendo el tiempo? Y me perdona que lo diga así. Estamos en este lugar y muchas veces estamos haciendo bulto. Como dice el pastor, no queremos que usted sea un bulto, un relleno o tapar un hueco. Amén. ¿Cómo lo hago? Tienes dos opciones para responder al llamado de Dios. 1, cooperas sometiéndote al plan de Dios. 2, o lo rechazas. Tienes dos opciones, porque si tú estás aquí es por amor a Dios. Los que están aquí como invitados, que no son hijos de Dios, déjame decirte
que tú eres creación de Dios, hecho por Él y para Él, para más nadie. Y tienes un llamado y un propósito de parte de Dios, un llamado divino y eterno. Hay dos opciones: o cooperas obedeciendo, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo su voluntad, o lo rechazas. No quiero nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Obedeces o desobedeces? Una de las dos. O cooperas o rechazas. Obedeces o desobedeces. Te la voy a poner más fácil. El obedecer trae bendición y el desobedecer trae maldición. Pero escucha esto: el obedecer trae vida y el desobedecer trae muerte. La paga del pecado es muerte. Eso sí lo sabemos. ¿Sabías que el desobedecer o no obedecer, que es lo mismo, pierdes el respaldo de Dios? Lo dije en el libro de Jueces, capítulo 16, 20 y 22. En el capítulo 14 del libro de Jueces podemos ver, a partir del 1 al 7, la desobediencia que hizo Josué cuando se le fue mandado y no obedeció. En esta mañana yo te voy a dar 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. 8 claves. ¿Cuántos quieren entrar por esa puerta? ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Sabe algo que hicimos ayer? Ayer nos determinamos en cumplir la voluntad de Dios, en dejar de hacer lo que estoy haciendo, que no me deja avanzar, y nos determinamos a hacer la voluntad de Dios. Nos va a costar, sí, mucho. Como Esther. A Esther no les fue fácil. A Esther casi que le iba a tocar su vida, le iba a costar su vida. Pero ¿sabe algo que marcó la vida de Esther? Marcó mi vida, es el obedecer. Y es mejor obedecer que un sacrificio. Y por obedecer, Esther, ¿qué pasó con Esther? Fue salvado el pueblo hebreo. Fue a través de Esther, salvó toda una nación por obedecer. Entonces tú estás aquí para obedecer a Dios y hacer que una nación cambie. ¿Cuántos lo crees? ¿Cuántos lo creen? Estás aquí y Dios te ha posicionado. Mire, la posición que le fue dada a Esther fue una posición de influencia, fue una posición de reina. Y créanme, para los que creen, Dios te ha posicionado en cualquier lugar. Dios te ha posicionado en tu casa, Dios te ha posicionado en tu familia, Dios te ha posicionado en el trabajo. En cualquier lugar Dios te ha posicionado como influencia. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? ¿Sabes para qué Dios te ha posicionado en el lugar donde estás? Para que seas luz y puedas transformar esa atmósfera. Amén. Tú tienes una posición, tienes un lugar de privilegio. Entonces no pierdas el tiempo. Empezar, si 1 más 1 es 2, simplemente obedece la palabra de Dios, cumple con la voluntad del Padre y créeme que saldrás victorioso. Amén. 8 claves para entrar en la puerta de la obediencia a Dios. Algo que nos cuesta es obedecer a Dios. A mí me cuesta obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque humanamente mis emociones, mis pensamientos, se ligan uno con otro y comenzamos. ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Será que sirvo o no sirvo para hacer esto? ¿Será que soy capaz de hacerlo? Y quizás hasta el joven se dirá ahorita, el joven que está acá, ahora es que me queda vida.
Hacer la voluntad de Dios, no vale, eso es muy temprano para mí, dirá el joven. Joven que estás aquí, ten cuidado. Y comienza a partir de hoy a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Nos cuesta muchísimo, sí nos cuesta. Porque nos ponemos a pensar si el obedecer a Dios traerá, ¿qué trae? El obedecer a Dios. Bendición. Si tú obedeces serás bendecido, pero si tú no obedeces vendrán las consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Es mejor obedecer. Como sabe, vamos a la palabra de Dios. Cuando este hombre fue a entregar a su hijo, que lo iba a sacrificar, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Abraham. ¿A quién iba a entregar? A su hijo. Imagínese usted entregar a mi hijo. Ay, Dios mío, el único hijo. ¿Usted cree que a Abraham no le costó eso? ¿Usted cree que Abraham no la pensó? Wow, o sea, ¿cómo yo voy a entregar a mi hijo? Pero igualito obedezco. ¿Y qué recibió Abraham? Bendición, porque la obediencia simplemente te trae bendición. Obedece y punto. Obedece y recibirás bendición. Obedece y recibirás el respaldo de Dios. Pero a veces somos tan rebeldes, tan cabezaduras, que desobedecemos y después vienen las consecuencias. Y después vamos, ay Señor, ¿por qué me está pasando esto? No, revísate. Si Dios te mandó a hacer algo y no lo has hecho, entonces estás perdiendo el tiempo. No pierdas el tiempo. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. Escrito está, no lo estoy profetizando, escrito está. Pero el que camina en la obediencia de Dios, en la voluntad de Dios, será prosperado. El que camina bajo los mandamientos de Dios tendrá el respaldo de Dios. Amén. Pero los que caminan fuera de la cobertura de Dios, les va a ir mal. 8 claves para entrar a la puerta de la obediencia a Dios. 1, muy sencillo, decide confiar en Él. ¿A cuánto les gusta, a cuánto les cuesta confiar en alguien? ¿A cuánto les cuesta confiar en una persona? O sea que todos los que están acá le confían a cualquier persona. ¿A cuánto les cuesta confiar en una persona? ¿Verdad que es difícil? Y tenemos que tener ese ojo clínico en donde nosotros vamos a poner nuestra confianza. Es tremendo. Pero Dios en esta mañana te dice, confía en mí. Decide confiar en Él, en más nadie. Cree en sus promesas, cree en su palabra. Solamente decide confiar en Él, en más nadie. Amén. 2. Ay, santo. ¿A cuántos nos gusta esperar? ¿Cuántos somos impacientes? ¿Cuántos somos impacientes? ¿A cuántos les cuesta esperar? ¿Sabes qué? Yo era una de las personas más impacientes del mundo. ¿Y sabes que Dios formó mi carácter en paciencia? Y algo que he aprendido, aunque humanamente nos desesperamos porque somos seres humanos, he aprendido a esperar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, te gozas, disfrutas de la voluntad de Dios y es perfecta. No tiene errores, no tiene fecha de vencimiento, la voluntad de Dios. Entonces, 2, espera en Dios. Solamente ora y espera en Dios. ¿Tienes alguna situación, algún problema, alguna situación, circunstancia que estás pasando en tu vida?
espera en Dios. Solamente ora y espera en Él. Dios no es un Dios de tiempo, simplemente Él cumple su voluntad. Amén. Pero muchas veces nos cuesta esperar, porque esta carne, nosotros como seres humanos queremos todo rápido. ¿Y sabes qué pasa cuando queremos todo rápido sin pedir, sin orar y esperar la respuesta de Dios? Nos estrellamos. Ora y espera en Dios. Cualquier decisión que tú vayas a tomar en tu vida, para un trabajo, para una esposa, para un esposo, para irte de viaje, cualquier decisión, ora y espera la respuesta de Dios. Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tercero, medita en su palabra. Lo podemos ver en el libro de Josué 1:8. Medita, escudriña, lee, profundiza. Métete en aguas profundas. Lo vemos en el libro de Josué 1:8, que dice: nunca se aparte de ti este libro de la ley, nunca se aparte, ni de día ni de noche. Y todos no sabemos el versículo, ¿sí o no? 4, dispuestos a caminar aunque la senda sea oscura. Dispuesto a dar el todo por el todo, así no vea nada. Preciosa, venga para acá un momentico. Suba. Cierre sus ojos. Deme la mano y camine. Cierre los ojos y camine. Dispuestos a caminar aunque la senda sea oscura. ¿Sabe qué pasó en ella? A ella le costó un poquito, la tuve que alar. Aunque tenía los ojos cerrados, pero ella confió. Cueste lo que nos cueste, duela lo que nos duela, así veamos todo oscuro, solamente confía y sigue caminando. Costó. Y así muchas veces Dios está con cada uno de nosotros. Queremos, Dios quiere, pero a veces somos piedra de tropiezo para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el mismo Padre está jalando, el mismo Dios está jalando. Vente, sigue, avanza, hija, que yo estoy contigo. Cuesta sí bastante, pero tendrás el respaldo de Dios en tu vida cuando obedeces y determinas y decides confiar en Él. Cree en Dios y Él, de parte de Dios, recibirás recompensa y bendición. Amén. Bríndele un fuerte aplauso a papá. Ella dice, es la pura realidad, porque nos va a costar. Y a través del Espíritu Santo tú lo vas a lograr. A través del Espíritu Santo, que es tu guía, lo vas a lograr. Comienza a caminar con el Espíritu Santo. Y no me voy a desviar del tema, porque el Espíritu Santo, Jesús y Dios son uno solo. Comienza a caminar con el Espíritu Santo, que va a ser tu guía. Lo va a hacer por ti, pero solo déjate llevar por el Espíritu. Pero a veces le damos lugar a la carne, y la carne lo que trae es desobediencia, maldición y pecado. Pero cuando caminamos en el Espíritu, con el Espíritu Santo, trae bendición. Cueste lo que cueste, comienza a obedecer a partir de hoy. Amén. Quinto, estar dispuesto a todo. Me adelanté. ¿Tenemos el respaldo de Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie podrá hacernos frente.
Si Dios está contigo y tienes el respaldo de Dios, ¿qué te puede faltar? Nada. Nada. Pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿A cuánto le gustan las cosas buenas? A mí también. ¿Cuántos tienen necesidad de algo bueno hoy? Pero tienes que pagar el precio. Y es lo que nos cuesta, pagar el precio. Porque antes del regalo bonito, antes de la bendición, hay algo detrás de eso, ¿sí? ¿Quién lo elaboró? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo envió? Todo eso cuesta. La envoltura de un regalo cuesta. Todo cuesta. Sexto, dejar las consecuencias en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Dejar las consecuencias en las manos de Dios es a causa de nosotros. Porque cuando no obedecemos la voz de Dios, cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no hacemos la voluntad de Dios y queremos caminar por donde mejor nos parezca, estamos desobedeciendo. Y recuerda que la desobediencia trae consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Aguanta tu chaparrón. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces por tomar malas decisiones que creemos que vienen de parte de Dios, viene la maldición, viene la consecuencia a nuestras vidas y después le echamos la culpa a Dios. Comenzamos a renegar de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué te pasó, Dios? Comenzamos a cuestionar a Dios cuando la culpa es de nosotros por tomar malas decisiones y no pedir dirección de parte de Dios. Entonces, si hay consecuencias en tu vida por tomar malas decisiones en el pasado, aguántatela. Pero qué bueno es Dios, porque Dios siempre va a estar contigo. Él tiene el control de todas las cosas. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Él está allí. Él está allí contigo. Con el proceso que te puedas estar pasando, Él está allí. Sea a causa de Él o a causa tuya, Él está allí. Él tiene el control de todo. Amén. Déjale todo en manos de Dios. Bástate en su gracia. Séptimo, y esta como que nos va a incomodar un poco. ¿A cuánto les gusta? ¿A quiénes les gusta? ¿O a cuánto les gusta que lo pongan en disciplina? ¿A cuánto les gusta que papá te regañe y te ponga en disciplina? Un solo amén por aquí. A mí no me gusta que me pongan en disciplina. Eso cuesta. El séptimo dice: aceptar la disciplina divina. Aceptar la disciplina de papá en respuesta a nuestra desobediencia. Nos va a costar aceptar. ¿Sabe algo? Que donde yo me congregaba, había un encuentro. Para los que no me conocen, yo soy del estado Guárico. Tengo 5 años acá. Donde yo me congregaba, hicieron un encuentro. Y a mí me tocó la parte de la cocina. Amo la cocina, pero no para cocinar, sino para comer y para limpiar. Sí, no me gusta cocinar, pero sí cocino, sí le pongo el sazón allí. Aunque yo no cocino, el que cocina es el Espíritu Santo, porque yo, para todo lo que yo vaya a hacer, Espíritu Santo, sé tú. Espíritu Santo, pon el sazón. Por eso es que les digo, comiencen a caminar con el Espíritu Santo para que vean que todo va a salir perfecto. Entonces, me tocó la parte de la cocina porque
varios grupos, cocinan, los otros líderes, por aquí los guías, y ahí sí se distribuye lo que es un encuentro. Y obviamente que en la cocina se necesitaban hombres, mujeres para cocinar y los hombres para el peso, aunque hay unos chefs también. Mi esposo es chef, el pastor David cocina sabroso. Y una vez estábamos en la casa, nos íbamos a encontrar en otra para cocinar, adelantar, para llevarnos ese fin de semana. Y un hermano me dice, yo lo llamo, mira, ¿qué pasó? No me vayan a dejar donde están. No, ya estamos aquí. Ok, yo estoy preparando almuerzo, espérenme ahí. Y me dice, ay, tráeme almuerzo. Ah, bueno, yo te voy a llevar almuerzo. A un hombre, a un hermano, joven. Y vengo yo y le entrego el almuerzo. Toma, ay, vamos a picar aquí, todo normal. Pero cuando llego el domingo a la casa de papá, a la iglesia, me llaman a la oficina. Y cuando veo, era la dueña de la casa donde estábamos picando, una diácono anciana, de rango, no de edad. Cuando llego el domingo me llaman para la oficina, hija, ven acá. Y yo, dígame, papá. Pues yo llamo así a mi pastor. Dígame, papá, pasó esto y esto, usted llevó, sí, yo le llevé comida, o sea, tipo normal, le llevé comida. Bueno, usted está en disciplina. Santo Jehová. Por eso me pusieron en disciplina. ¿Sabe por qué? Porque ahí le abrimos una puerta al enemigo. El muchacho tenía una prometida y yo no puedo hacer eso, porque eso trae consecuencia, trajo consecuencia a mi vida, por llevarle un plato de comida que usted lo verá simple, insignificativo. Sí, me costó, y me pusieron en disciplina y me sentaron en esa silla. Usted va a comenzar desde cero, se trae lápiz, cuaderno. ¿Hasta cuándo? No sé, yo nunca pregunté, simplemente obedecí, me senté ahí como una niña buena y dije, más nunca lo hago. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía un liderazgo. Y después que tú tienes un liderazgo, que estás aquí, que estás allá, te gusta, te apasiona, heme aquí, papá, yo voy, ¿dónde? ¿Qué pasa? Y que te sienten, ay, Dios santo, eso para mí confrontó mi vida. Acepté la disciplina, acepté la corrección y dije, más nunca lo hago. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Nos sentaron porque cometimos una falta, ay, nos ponemos hasta peor. Nos levantamos de esa silla rebeldes, desobedientes, malcriados. Ay, eso no va con los hijos de esta casa, amén. Eso no va con los hijos de esta casa, amén. Acepte la corrección, acepte la disciplina, porque eso le va a traer bendición a su vida. Le va a traer bendición a su vida los que obedecen a Dios, los que cumplen la voluntad de papá, cueste lo que nos cueste. Acepta la corrección de tu padre. Hijos que están acá, jóvenes que están acá, que nos cuesta, les cuesta obedecer, porque yo pasé por esa etapa. Les cuesta obedecer a papá y a mamá. Y eso trae maldición a su vida. Joven que estás aquí, eso trae maldición a tu vida si no obedeces a mamá y a papá. Gloria a Dios. 8. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. ¿Qué dice Lucas 6:46? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué decimos que somos hijos de Dios y no cumplimos con la voluntad de papá? ¿Por qué decimos, sí, yo soy cristiana para la gloria de Dios, pero cuando te mandan a hacer algo no lo haces? El mismo Jesús lo dijo aquí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no haces, no obedeces a lo que te mando a hacer? Si Jesús
es nuestro Señor, si Dios es nuestro Padre, deberías de hacer lo que Él te manda. Mateo 7. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, versículo 13 y 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entrad por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha. Pastora Joselina, párense un momento acá. Párense acá, ambos. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha, escuche bien, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te va a costar? Sí. Estrecha es la puerta que te lleva a la salvación y la vida eterna. Es estrecha. Es estrecha. No puedes entrar. Te va a costar. Vas a sudar. Te va a costar. Pero de que entras por la puerta estrecha. ¿Sabe por qué? Porque te va a llevar a la bendición y a la vida eterna. Te va a costar, dice la palabra de Dios. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. 1 milla más, esfuérzate. Haz lo que sea. Pero ¿sabe lo más bonito? Es cuando Dios te dice, te manda a hacer algo, tú obedeces y te va a ser fácil. Se te va a hacer fácil entrar por la puerta. Pero dice la palabra de Dios que la ancha, la que te abre al pecado, la que todo es deleitoso, la que te lleva a pecar, a satisfacer la carne, mira, tienes hasta espacio. No te vas a esforzar. Vas a entrar y a salir cuando tú quieras. Pero esa puerta te va a llevar a la perdición. Te va a llevar a la muerte. La desobediencia trae consecuencia. Tú decides si entrar por la puerta angosta o la puerta estrecha. Estrecha o ancha. Tú decides si entrar por la puerta estrecha o la puerta ancha, que te lleva a la perdición. Amén. Bríndele un fuerte aplauso a papá. Dios es bueno. Gracias, pastores. La obediencia al llamado sin perder el tiempo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Sabe por qué nos cuesta cumplir la voluntad de Dios? Porque andamos en pecado. Tenemos puertas abiertas en nuestras vidas. Tenemos cargas en nuestras vidas que no nos deja caminar y cumplir la voluntad de Dios. Cuando tú no quieres, cuando tú rechazas el llamado de Dios, es porque andas haciendo lo que Dios no le agrada. Cuando tú no quieres compromiso, cuando tú no quieres casarte, cuando tú no quieres responsabilidad, es porque quieres seguir viviendo la vida light, como a mí me gusta, como a mí me parece. Pero ¿sabes qué? Esa puerta de seguir pecando
esa puerta de seguir haciendo lo mismo es bien ancha. Pero hay algo allí que te va a llevar a la perdición. La paga del pecado es muerte. Y papá, mi Dios, cumple su palabra. Por eso es que nos cuesta obedecer. Porque andamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Nos cuesta obedecer. Porque esta carne, ay Dios santo, esta carne es dura. Esta carne le cuesta sujetarse. A esta carne le cuesta obedecer. A esta carne le cuesta cumplir principios. A esta carne le incomoda la disciplina. A esta carne le cuesta de todo. Pero cuando entramos en la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, dice la palabra de Dios que mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, vas a entrar fácil, aunque te cueste. Y quiero felicitar a todos los que cuando dije cámbiese de lugar y lo hicieron. Habrá cambios en tu vida que muchas veces te va a incomodar. Habrá cambios en tu vida que muchas veces no sabrás cómo hacer y cómo aceptarlos. Pero déjame decirte que cuando tú cumples y haces lo que papá te manda, te vas a gozar. Por allí lo dijeron. Cuando hay un cambio, yo me gozo. Cuando hay un estremecimiento, yo me gozo. ¿Cuántos se gozan cuando vienen a sacudirlo? Amén por eso. Porque cuando viene el estremecimiento, es el mismo Dios que me dice: epa, estás haciendo algo mal, sacúdete. No estás haciendo lo que yo quiero, sacúdete, te voy a mover. Entra en mi voluntad. Hay cambios en nuestras vidas que nos va a incomodar. ¿Usted cree que a mí me gustó que me sentara en una silla después que yo era una persona activa? Aquí, líder de allá, la fotógrafa de logística, el líder de joven. Mira, yo era de todo allá en la iglesia. Ya no encontraba ni qué hacer porque no había más nada que hacer. Pero ¿sabes algo? El obedecer a Dios y en cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Si yo me pongo a contar aquí cosas que Dios ha hecho en mi vida, no voy a terminar. Porque me determiné en cumplir la voluntad de Dios, en hacer lo que Dios diga. Que muchas veces me cuesta, sí, porque es normal, nos va a costar. Pero me determino, digo, no, ya está bueno, no voy a perder el tiempo, sino que me voy a determinar a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y eso para mí trajo bendición. Y algo corto y breve que les voy a contar. Por obedecer a Dios, para finalizar. ¿Sabe que lo que yo cargo es regalado? ¿Sabe por qué? Porque decidí obedecer a Dios. Decidí buscar su reino y su justicia. Y lo que usted me ve es raro lo que yo me compro. Lo que yo cargo ahorita, hasta las sandalias son regaladas. Porque decidí hacer la voluntad de Dios. Me determiné a servirle a mi Padre. Porque yo sé que obedeciendo a Él y sirviéndole a Él, mire hermano, y eso que no he visto la provisión que Dios nos va a dar. Todavía no la he visto, pero ya la tengo. Y sabe que fue reciente, el año pasado, nos invitaron a una vigilia. Pero antes de la vigilia teníamos una boda
Nos invitaron como padrinos de la boda. Pero bueno, los hombres muchas veces se les escapan algunas cositas. Y yo me enteré que yo iba a ser madrina en la misma boda. Y soy una de las que me gusta, ¿sabe? Oye, vamos a una boda, yo me tengo que poner una pinta y más o menos. Tampoco un vestido, no. Algo allí. Y yo, bueno, tenemos 2 compromisos. La boda, pero como no voy a figurar allí, no voy a nada. Me puse una blusita, un pantalón y unas botas para ir más cómoda a la vigilia. Pero ¿cuál es el enfoque de este testimonio? Yo no tenía ni nada de perfume, nada. Yo no tenía ni un pachulí, yo no tenía nada. Ni una Victoria, nada. Yo no tenía nada. Se me habían acabado. Y bueno, en obediencia a Dios yo voy para esa boda. En obediencia a Dios yo voy para la vigilia. Y porque es que me gusta. Pero algo me detenía. Yo decía, Dios mío, tú eres la pastora. Todo el mundo pastora. Y yo, bueno, Señor, ponme el mejor perfume porque no cargo ninguno. Que el aroma sea el tuyo, que transpiren el aroma tuyo porque no tengo perfume. Y cuando la gente me saludaba en la boda, yo como que, hola. Y la gente como que, ay, pastor. Me abrazaba más y yo. Bueno, gloria a Dios, terminó la boda y voy a la vigilia. El pastor lo dijo acá, estos días. Cuando estábamos en la vigilia, y lo más incómodo, diría yo, por el no tener el perfume, nos pusieron adelante. Los pastores adelante, ay, santísimo Dios, adelante ahí. Bueno, nos pusimos adelante y esa vigilia estuvo poderosa por lo que Dios hizo, por lo que recibimos. Y a cada corte, es más, en plena alabanza, en plena adoración, cuando nosotros tenemos los ojos cerrados, venían personas, servidores, y nos tocaban, y cuando uno abría los ojos, un regalo. Ay, gloria a Dios. Al rato, como a la media hora, nosotros adorando, gloria a Dios, otro regalo. Lo cierto de todo esto es que cuando terminó la vigilia, nos fuimos contentos. ¿Cuántos te dieron? ¿Cuántos? 7. Yo recibí 7 regalos. Ay, Dios es bueno. Y créame que cuando me dieron el primer presente, yo lloré, porque nunca me lo esperaba. Nunca. Pero Dios es así. Dios es un Dios de los de repente. Los de repente de Dios te va a llegar a tu vida, pero cuando tú decides obedecerle. Esos de repente tan sabrosos que te llegan cuando tú no te lo esperas. Yo jamás me esperaba que me iba a honrar mi padre a través de esa iglesia. Pero en obediencia, papá, hija, obedeciste, aquí está, toma. Cuando llegamos en la mañana, porque eso llegamos a las 6:30, eso era en Puerto Ordaz, comenzamos a destapar los regalos. Ay, un ganchito, unos zarcillos, una pulsera, una crema. Bueno, yo no, casi que sí nos quedaba crema. Ay, una crema, gloria a Dios. Cuando destapo uno de los regalos, era una colonia, era un perfume, y no era de esos pachulí, era una Victoria's Secret. Y a través de esa puerta, de esa bendición, a través de esa colonia, ahorita lo digo por testimonio, no para que usted sepa lo que tengo, sino la llave y la clave para que seas bendecido.